¿Cómo podemos estar seguros que 1 kilómetro tiene 1000 metros? Que 1 libra tiene 16 onzas. Que 1 metro tiene 39 pulgadas. ¿Qué cosa nos da la seguridad para confiar que esas medidas son correctas? Que 1 metro aquí es lo mismo en el otro lado del mundo. Es aceptado por el mundo esas medidas. Nadie duda de eso. Todos tenemos el metro o la balanza, lo que sea que se emplee para medir, y todos aceptan eso. Solo la palabra de Dios es el único fundamento que va a sostener nuestras vidas. Solo existe una verdad, y es la verdad de Dios. La verdad absoluta está en la Biblia, la palabra de Dios. Ignorar, descuidar, desobedecer los mandamientos de Dios constituye la peor decisión que pueda tomar el ser humano, porque entonces no tenemos un sólido fundamento sobre el cual construir nuestra vida. Todo se derrumba. En esta serie de personajes del libro de Jueces, Sansón es el último de los personajes que presenta el autor de este libro. Y pudimos ver que Sansón desobedeció la palabra de Dios. Se dejó guiar por sus deseos carnales, por sus pasiones. Descuidó el don de Dios y terminó literalmente ciego y esclavo. Y ese es el mismo fin que le espera a toda persona que descuida, desobedece la palabra de Dios. La vida espiritual de la nación de Israel en la época de los jueces iba decayendo paso a paso. Y los últimos 5 capítulos del libro de los jueces narran la vida diaria o la vida común y corriente de la gente de Israel. ¿Cómo era la vida en una familia común y corriente de Israel? Y tenemos frente a nosotros entonces las imágenes con toda la nación y el pueblo, y entonces agarramos una imagen común y corriente de una familia. Agarramos al azar la vida de una familia en el pueblo de Israel. Capítulo 17 y capítulo 18 del libro de Jueces toman literalmente al azar la vida de una familia y nos presentan cómo era esa vida. La nación de Israel vivía con cierta fe en Dios, pero al mismo tiempo tenían creencias y prácticas alejadas de la palabra de Dios. Acompáñenme en la lectura de Jueces, capítulo 17. Son 13 versículos. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre:
los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Muy bien. Aquí tenemos un hogar. Aparece la madre, el hijo o un hijo, Micaía, y aparece otro personaje que es un levita de la tribu de Leví, quien llega. La historia comienza diciendo que Micaía hurtó 1100 siclos de plata a su madre. Este Micaía no era un buen hombre, no era un buen hijo de Dios, pues estaba dispuesto a robarle aún a su propia madre. Y lo que hurtó en realidad no eran monedas, no eran $5, era una fortuna, era mucho dinero. Y cuando su madre va a la tinaja, al jarrón que tenía allá en el rincón de la casa, que ella pensaba que nadie la había visto cuando guardó o iba depositando todo el dinero, pues Micaía siempre estaba ahí pendiente. Y ella no sabía que él se estaba dando cuenta. Cuando ella llegó a buscar el dinero, encontró que estaba vacía la tinaja donde ella guardaba su dinero. Y comenzó a maldecir: que el que me robó este dinero, si compró un camello, que tenga un accidente, que se quiebre y que se desnuque. El que me robó este dinero, que se compró ropa, que se compró joyas, que le quemen la piel y que se muera. El que me robó este dinero, que si está haciéndose un gran banquete, que le haga daño esa comida y que se muera. La mujer empezó a maldecir.
Además, agregó ella, ese dinero yo lo había consagrado al Señor porque pensaba hacer una imagen del Señor. Micaía llegó entonces y le dice, mamá, ese dinero del que usted ha perdido y que usted ha maldecido, pues aquí está, mamá. Era yo quien lo había tomado. Ahora, ¿puede usted retirar esa maldición? Aquí vemos una acción. Él devuelve el dinero. ¿Por qué lo devuelve? No lo devuelve por la convicción de que ha robado o ha hurtado y ha violado el mandamiento de la ley de Dios. No lo devuelve por una convicción moral, ética, de principios en su vida. No lo devuelve porque está arrepentido. Lo devuelve porque tiene miedo a la maldición. Ahí entonces nosotros sabemos que la Biblia habla de que hay dos tipos de tristezas. El que es atrapado, infraganti, o alguien a quien se le demuestra de que ha violado la ley y está arrepentido o muestra tristeza, no necesariamente es porque reconozca que ha hecho algo malo. Hay tristeza según el mundo y hay tristeza según Dios. Puede ser que esté simplemente arrepentido o avergonzado porque lo atraparon y porque va a ir a la cárcel, pero no porque está compungido por haber hecho algo malo ante Dios. Ahora, aquí vemos a la madre. Cuando él le devuelve el dinero, ¿cuál es la reacción de ella? Bendito seas de Dios, hijo mío. No por el simple hecho de estar mencionando a Dios o de estar pronunciando una bendición, ella está actuando correctamente. Aquí no hay disciplina, aquí no hay reprensión, aquí hay la actuación de una típica madre consentidora de su hijo. La ley de Dios habla en contra de tomar lo que no nos pertenece. Entonces aquí esta madre desaprovecha la oportunidad para enseñarle al hijo, uno, el mandamiento de Dios. Reconocer que solo la palabra, los principios de Dios son el sólido fundamento que sostienen nuestra vida. Desaprovecha la oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Desaprovecha la oportunidad para enseñarle que debe trabajar. Desaprovecha la oportunidad para enseñarle que debe confiar en que Dios va a proveer cuando él tenga una necesidad. Ahora, bendito seas, hijo mío. Es una bendición y el nombre que ella pronuncia allí, bendito seas del Señor. Ese es el nombre sagrado de Dios. Ella no está refiriéndose a algún Dios. La palabra que aparece allí no es bendito seas de Baal o de Astarot o de alguno de los dioses. Ella está pronunciando el nombre santo de Dios. Y entonces viene ella y dice, hijo, quiero que te hagas dos imágenes, una tallada, una en madera, la otra también tallada, pero que la revistas de plata. Imagen del Señor.
Otra vez cito Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es no adorar dioses. Solo hay un Dios, el Creador. Y el segundo mandamiento: no te harás imagen de ese Dios. Noten esto, son 2 mandamientos. Algunos creyentes no entienden muy bien esto. El primer mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos de Moisés: no adorar dioses. Solo hay un Dios, Elohim, el Creador, el Todopoderoso. Y el segundo mandamiento: no hacerse imágenes de este único Dios. Pero un momento, ¿cómo es esto? Ok, yo acepto que solo hay un Dios, Yahweh, Jehová, el Dios Todopoderoso. Ahora, para ayudarme en la adoración a este Dios único y verdadero, ¿no puedo hacerme una imagen que represente a ese Dios? Dice la ley de Dios: no. ¿Por qué? ¿Saben ustedes? Porque no hay manera de representar todo el amplio espectro de la gloria de Dios. Usted puede hacer una imagen que represente a Dios como todopoderoso, pero ¿dónde usted va a dejar por fuera su santidad, su justicia, su amor? No te harás imagen. Ahora entonces viene Micaías, da a hacer las imágenes, y dice el versículo 6, Jueces 17, que podría ser el resumen y la esencia de toda la situación espiritual de la nación de Israel. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que quiere decir es que no había liderazgo espiritual, no había dirección espiritual, y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros no debemos guiarnos por lo que nos parece que es correcto. ¿Saben qué? Ignorar la palabra de Dios, desconocer la palabra de Dios, es la peor tragedia que puede ocurrirnos. Y eso es lo que está ocurriendo en la nación de Israel. No hay dirección de la palabra de Dios. Ustedes ven ausencia de profetas. Los sacerdotes, que eran los encargados de dirigir a la nación, están ausentes. En el libro de Jueces no aparecen. No hay mención en el libro de Jueces a la obediencia a la palabra de Dios, a los sacrificios. Y entonces Micaías construye un lugar de culto. Básicamente, ¿saben qué es lo que está haciendo Micaías? Está haciendo su propia religión, su propia iglesia, en su casa, la iglesia familiar. Eso es lo que está haciendo. La ley de Dios prohibía tajantemente que se levantaran templos o lugares de adoración a Dios. Solo había uno, el tabernáculo, y posterior el templo en Jerusalén. El único lugar donde se podían oficiar y ofrecer sacrificios a Dios era el tabernáculo.
porque allí era donde estaban los hombres designados por Dios para el servicio religioso. Eran los levitas, bajo la dirección del sumo sacerdote, que era el descendiente directo de Aarón. Los levitas, la tribu de Leví, sus descendientes, eran los únicos ordenados por Dios para ayudar y servir ante el sumo sacerdote en el tabernáculo y posteriormente en el templo que construye Salomón. Dice el texto bíblico que Micaías da a hacer estas imágenes que representan al Dios Todopoderoso, levanta un altar, levanta un lugar de adoración en su casa y ordena, consagra como sacerdote ¿a quién? A uno de sus hijos. Solo los de la tribu de Leví podían servir como sacerdotes en la verdadera adoración de Jehová. Y solo en el tabernáculo podían ellos oficiar. Pero Micaías actúa como sumo sacerdote, porque él es el que ordena, consagra a su hijo. Está violando todos los mandamientos de la palabra de Dios. Aparece en escena otro personaje, un joven levita que vive en Belén. Las cosas no están muy bien financieramente para él. Y entonces él dice, voy a ir a buscar trabajo a donde me den trabajo. Empezó a caminar, llegó a la tribu de Efraín y fue a la parte montañosa del territorio y llegó a la casa de Micaías. Micaías lo recibe y entonces le dice, ¿quién eres? Este le cuenta. Él dice, ¿de dónde? ¿De qué tribu eres? Levita. Esto ha completado entonces mi religión. Él es un levita genuino. Te ofrezco un salario al año, 10 monedas de plata, te voy a dar ropa, te voy a dar comida, te voy a dar donde vivas. El levita, conociendo las leyes de Dios, porque había un libro exclusivamente para ellos, el manual sacerdotal, el libro de Levíticos. Él sabía que eso estaba mal. Él dice, técnicamente, esto que usted ha hecho, Micaías, no está bien delante de Dios. Pero ¿cuánto es que me dijiste que ofreces? Te doy 10 monedas de plata al año, te voy a dar comida, te voy a dar ropa, te voy a dar habitación. Acepto. Aquí vemos dos imágenes. Cómo estaba la vida de la gente común y corriente y cómo estaba la vida de los hombres de Dios. ¿Había alguna diferencia? No había. Se supone que los hombres de Dios tenían que marcar la pauta en obediencia a la palabra de Dios, en propósito de su vida, glorificar a Dios con su vida. Pero vemos aquí una imagen trágica. No hay valores espirituales, no hay obediencia a la palabra de Dios, aún ni siquiera de parte de los hombres de Dios. Hermanos, qué tragedia. Cuando este servidor, supuesto hombre de Dios, ande viviendo perdidamente, ¿cómo va a quedar la nación, el pueblo de Dios? Es muy importante que los hombres de Dios no solamente digamos con nuestros labios que somos hombres de Dios, sino que nuestra vida privada sea igual
como la vida pública. De lo contrario, el pueblo, la nación de Dios, no va a vivir una vida distinta a la que vivan sus líderes espirituales. Siempre ha sido así. Y entonces vemos aquí que este joven levita es un sacerdote mercenario. Es un hombre que por interés económico acepta servir como sacerdote en un lugar y en una manera que Dios desaprueba en su palabra. Cada quien hace lo que mejor le parece. Tú puedes creer lo que quieras, pero eso no significa que eso es la verdad. La verdad absoluta está en la Biblia. Y necesitamos la verdad de Dios para todo, en todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas y hablar de la forma correcta cuando debemos de hacerlo. Y eso fue precisamente lo que le pasó a la mamá de Micaías. No tuvo el discernimiento espiritual en el instante. No aconsejó, no reprendió a su hijo que le había robado el dinero y que lo estaba devolviendo no por arrepentimiento, sino por miedo a la maldición. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces, tenemos aquí que los israelitas creían en Dios, pero su vida práctica era como la vivían los demás pueblos. No había ninguna diferencia en la nación. ¿Saben qué? La Biblia no pasa de moda. ¿Por qué no pasa de moda la Biblia? Porque el mensaje de la Biblia sigue siendo relevante, pertinente, actual. Porque nuestras necesidades espirituales son las mismas. Cambiamos de la forma externa en nuestra cultura. Cambian, los idiomas van evolucionando, pero en el corazón seguimos siendo los mismos. Y eso es lo que ocurrió en aquella época y es lo que está ocurriendo en nuestro país. La gente dice que es cristiana, pero vemos violencia, vemos robos, inmoralidades, toda clase de vicios, egoísmo en un país cristiano. Resulta que en el capítulo 18 hay una de las 12 tribus que no tiene territorio todavía, la tribu de Dan. Y entonces envían un grupo de soldados, un pequeño grupo como espías, a recorrer el territorio que esté disponible para que los de Dan puedan conquistar. Y llegan estos 5 soldados a la casa de Micaía. Micaía les da hospedaje. Y ellos ven el templo que tiene Micaía allí. Ven las imágenes. Y escuchan hablar al joven levita. Le preguntan, ¿y tú qué haces hasta por acá? El joven levita les cuenta su historia. Y entonces, a la mañana siguiente, los de Dan, los soldados que llegaron a pasar la noche, que andaban de espía, se llevan las imágenes. Y entonces el levita le dice, ¿qué están haciendo? Son los dioses de mi amo. Y entonces vienen los soldados y le dicen, mira, nosotros te vamos a ofrecer más. Vean Levítico capítulo 18, por favor.
Levítico 18, en el versículo Jueces, gracias, Jueces 18, versículo 18. Jueces 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Miren, aquí le presentan una oferta de trabajo. Vas a dejar de ser el sacerdote familiar para convertirte en el sumo sacerdote de todo un pueblo, la tribu de Dan. ¿Qué creen ustedes que eligió él? Se fue. Se alegró y se fue. Cuando Micaías se da cuenta que se han llevado a sus dioses y se han llevado a su sacerdote, habló con los vecinos, se armó de valor y fue tras estos hombres. Y empezó a gritarles. Miren lo que dice aquí. Capítulo 18, seguimos. Versículo 23. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me dices: ¿qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan a su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Noten esto. El hombre fue, Micaía, a buscar sus dioses y a su sacerdote. Empezó a gritarles, se detuvieron, y entonces el comandante le dice: ¿por qué gritas? Pero si se han traído mis dioses, se han traído a mis sacerdotes, ¿cómo no quieren ustedes que yo grite y esté así? Me han dejado sin nada, no me ha quedado nada. ¿Notan qué era lo que estaba ocurriendo ahí? Es como la gente que anda en la billetera o en la cartera una estampita milagrosa, o andan una oración poderosa para resguardarlos. Es como el que abre la Biblia en el Salmo 91 y la pone allí en la cabecera de su cama, creyendo que eso lo va a resguardar. Qué triste. Me han dejado sin nada. Se han llevado mis dioses. Qué interesante, ¿verdad? Él había dado a hacer esos dioses. ¿Cómo es esto? Los dioses hechos por el hombre. Las imágenes religiosas hechas por un escultor, mágicamente son poderosas, pero no se pueden guardar ni cuidar a sí mismas. Estos dioses son como el genio de la lámpara de Aladino. Y se dan cuenta que en la historia esta de Disney, de el genio, ¿saben ustedes cómo es que le dice el genio al que frota la lámpara y sale? Lo llama amo. Noten esto.
el genio tiene poder para complacer y hacer todo lo que Aladino quiera, pero el genio no puede salir de la lámpara, él está encerrado. Y el genio que tiene todo poder le dice amo a Aladino. ¿No hay algo raro ahí? La ceguera espiritual no tan solo nos impide ver a Dios, sino que nos hace creer en un Dios falso. La gente que no acepta ni se guía por la palabra de Dios, hace su propia definición de Dios. Es que mi Dios no haría esto. Es que mi Jesús no permitiría aquello otro. Mi Dios, mi Jesús. Un momento. Yo no tengo mi Dios. Él me tiene a mí. Él me creó. No es un Dios hecho a mi imagen y semejanza. Yo no tengo que redefinir a Dios. Dios se ha dado a conocer en su santa palabra. La ceguera espiritual usa a Dios como un amuleto en lugar de adorar, servir y honrar a Dios. Desconocer la palabra de Dios, ignorar la palabra de Dios, no obedecerla, nos deja ciegos y nos hace esclavos del pecado. Y eso es lo que vemos en la nación de Israel.